¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Chacra TV, noticias. Como siempre tenemos la información de actualidad. La primera de ellas tiene que ver con la preocupación manifiesta por Coninagro en las últimas horas respecto de las complicaciones que se están presentando para el transporte de la producción agroindustrial a lo largo y a lo ancho del país como consecuencia de las medidas autónomas que están tomando cada una de las provincias. Recordemos también que en el transcurso de la semana que acaba de finalizar hubo una fuerte manifestación en la provincia de Mendoza justamente por las severas dificultades que están teniendo los productores para atravesar territorio de la provincia de San Luis. Y vamos ahora a pasar a otro tema, en este caso tiene que ver con la información directamente relacionada con el sector agropecuario. Saben ustedes que en la provincia de Entre Ríos se está trabajando en lo que es el fomento de la agricultura familiar. En lo que es la cadena frutihortícola, nosotros venimos trabajando fuerte con la Dirección de Agricultura de la provincia, desarrollando cursos de buenas prácticas agrícolas en el marco ahora de la resolución conjunta 5 del 2018, que obliga a todos los productores hortícolas y frutícolas a cumplir con buenas prácticas. Y bueno, y en este sentido, el punto número 1 es la formalización de ese productor justamente por el tema de la documentación obligatoria con la que tiene que cumplir, digamos. Por otro lado, también estamos desarrollando acciones en la parte de apicultura, con la coordinación de apicultura de la provincia. Se va a trabajar en el desarrollo de la apicultura orgánica en tierras fiscales, eso ya está hablado, estamos por empezar esas gestiones. También se participa en la mesa ovina y caprina, donde se realiza el análisis de los proyectos. En la red comercial 12712 también estamos trabajando fuerte para ver cómo podemos de alguna manera habilitar nuevamente o retomar el tema que había quedado pendiente de la habilitación de faenas en las escuelas agrotécnicas, para facilitar justamente a todo el pequeño productor que tiene poco volumen para faenar y que los costos no les dan para llegar a un frigorífico. Pienso que la agricultura familiar particularmente representa un desafío muy importante. Es un aporte muy importante para todo lo que es la economía social, y en estos tiempos de pandemia se ha vuelto más fuerte aún, y bueno, creo que hay que acompañarlos desde todas las instituciones a este proyecto que tiene cada uno de los productores para lograr crecer y bueno, y poder mantenerse en el tiempo y brindándoles todas las herramientas que el Estado puede darles. Dos informaciones diferentes, una tiene que ver con territorio bonaerense. El gobernador Axel Kicillof estaría estudiando una alternativa respecto de las tierras tomadas en la localidad de Guernica. Trascendió que estaría estudiando la posibilidad de realizar un fideicomiso con las mismas para luego realizarles un aporte no reintegrable a quienes están en este momento usurpando esas tierras para que puedan adquirirlas. Pasamos ahora a otro tema, en este caso tiene que ver con la preocupación de los integrantes de la mesa de enlace respecto del futuro de la actividad ovina y las necesidades por las que está atravesando esta situación en un año en la zona esencialmente productiva, claramente seca, y lo que está generando esto como costos extras para la alimentación de los animales, independientemente de que no están avanzando algunos proyectos que tienen que ver justamente con la producción ovina. Y vamos ahora a la agricultura, en este caso tiene que ver con el maíz, la siembra del maíz y del maíz tardío esencialmente. Nos vamos hasta el INTE 9 de julio con Luis Ventimiglia, un experto en la materia. Y vamos a hablar un poco de densidad de siembra y también vamos a hablar de alternativas de siembra. De alternativas por ahí no tan tradicionales a las que habitualmente conocemos, y eso está relacionado fundamentalmente al espaciamiento entre hileras de maíz. En la Argentina el maíz predominantemente se sembró siempre a 70 centímetros entre hileras. Posteriormente, con el advenimiento de algunas máquinas para sembrar soja 52 y por también
la aparición de plataformas maiceras a 52, se comenzó a difundir la siembra de maíz a 52 en trilera y el productor lo veía realmente bien porque con una máquina sembradora prácticamente cambiando placas hacía las dos siembras y eso es realmente algo siempre positivo porque ahorra tiempo y demás. Con el correr del tiempo también en soja se siguió avanzando y se fue estrechando mucho más la distancia entre hileras y ya a 52 resultó una distancia un poco amplia. Entonces se pasó a trabajar con otros espaciamientos como 46, 35 centímetros en trilera, uno muy difundido. Y hoy en día, inclusive, los espaciamientos se siguen acortando, sembrándose a 23, a 21, a 17 y medio, dependiendo del tipo de máquina con el cual el productor trabaja. En lo que respecta a maíz, la siembra entre 70 y 52 son las que predominan dentro de nuestra región pampeana. Nosotros en los últimos años, en realidad comenzamos a experimentar allá por el año 2005-2006, estamos hablando de unos 15 años atrás, las primeras experiencias con espaciamientos no tradicionales. Y ahí hicimos un ensayo muy grande en el cual involucraba espaciamientos como 35 en trileras, 46, 52, 87 centímetros, inclusive hasta 1,06 m en trileras. Ahí hemos medido intercepción lumínica, que es un valor muy importante porque en la medida que podamos capturar mayor cantidad de luz, podemos generar más biomasa y si tenemos el resto de los factores que hacen a conjugar el rendimiento, el buen rendimiento, es posible alcanzar una mayor producción. Y lo que comprobamos en esa experiencia precisamente, que a medida que nosotros ampliábamos la distancia entre surcos, la intercepción lumínica que teníamos era menor, midiéndola en el periodo crítico del maíz. Llámese periodo crítico cuando nosotros lo medíamos entre R1 y R2 del maíz, es decir, cuando aparecía la panoja o teníamos los granos al estado de blister, un grano, una ampollita. Ahí los rendimientos también corroboraron en gran medida, si bien hubo algunos cruces en los espaciamientos, 35 en trilera fue el que presentó mayor rendimiento. Hicimos un impasse de algunos años en el trabajo y lo retomamos en la campaña 2012 y 2013, y prácticamente del 2012-2013 a la fecha hemos venido trabajando con ese tipo de espaciamiento, 35, 52, 70, o sea, en los comparativos, tratar de buscar una comparación. Y en general también hemos trabajado con diferentes densidades de siembra. Y también trabajamos con diferentes materiales genéticos. Quiero aclarar que no hemos hecho un ensayo nunca de comparación de híbridos de maíz sembrados con diferentes espaciamientos. Es una tarea pendiente. Y hay unas cuantas tareas pendientes que seguramente a través del tiempo tanto nosotros como otros grupos de trabajo podrán ir abordando. Lo que sí pudimos comprobar, trabajando con diferentes materiales, tanto de ciclos cortos, de ciclos intermedios, de ciclos largos, e insisto, de diferentes criaderos, que 35 centímetros en trilera siempre se mostró muy competitiva respecto a los otros espaciamientos, a los tradicionales, llámese 52 y 70 en trileras. Muchas veces, lógicamente que hay que tener una sembradora que pueda depositar la semilla a 35 y que sea, digamos, una siembra uniforme, porque es clave para un maíz este tipo digamos, de distribución. Nosotros normalmente con una siembra achicando hilera lo que logramos es evitar una competencia dentro de la propia hilera del maíz, entre las propias plantas de maíz, y por otro lado logramos una distribución espacial mucho más homogénea. Eso no solamente puede repercutir en el rendimiento final del cultivo, porque explora mejor el suelo. Al explorar mejor el suelo vamos a explorar mejor la humedad del perfil, los nutrientes que tienen poca movilidad, cubrir más rápidamente el suelo. Eso es clave, me parece, en los tiempos que vivimos. ¿Por qué? Porque
Tenemos en los últimos años problemas de malezas, por ejemplo, bastante importante en todos los cultivos, y yo creo que el control debe ser un control integral o, digamos, una convivencia en todo caso integral para poder llegar a buen puerto. Y dentro de eso implicaría la utilización de productos químicos para controlar malezas, no cabe duda, pero también basarnos en el cultivo para poder contrarrestar el problema. Si yo logro de entrada tener el suelo cubierto en muy poco tiempo, esto lo lograría con una densidad importante y con un espaciamiento estrecho, llámese 35 entrileras, voy a poder ponerle un freno a la germinación o al desarrollo de las malezas que tenga en el lote. ¿A qué me llevaría a pensar? Es otra línea de trabajo pendiente que se investigará, que posiblemente yo pueda reducir la utilización del herbicida preemergente en cierto porcentaje respecto a una siembra tradicional. ¿Por qué? Porque prácticamente en 15 días, 20 días de la emergencia, yo tengo el lote totalmente cubierto por el cultivo de maíz. Y la sombra que el mismo cultivo hace va a competir perfectamente contra las malezas. Entonces, hay unas cuantas líneas para investigar a futuro. Tipo de arquitectura de planta, no todos los híbridos son iguales, arquitecturas más erectas, lo que recién hablábamos en lo que hace a cantidad de producto a aplicar, de fitosanitario a aplicar como preemergente, época de siembra, ¿es lo mismo para un maíz sembrado temprano que para un maíz sembrado tardío? Seguramente que no. O sea, hay varias líneas que realmente vamos a tratar de buscarle información en los próximos años. En lo que respecta a densidad de siembra, lo que hemos encontrado en estos últimos 10 años, y quiero aclarar muy bien esto, que no quede como una receta, porque en realidad no hay receta en la parte agronómica. Lo que hay son ideas, lo que hay son opiniones, lo que hay son recomendaciones para cada situación en particular. Entonces, en un cultivo que es dependiente del clima, lógicamente que las recetas se caen, las recetas o las decisiones hay que ir tomándolas sobre la marcha. ¿Qué es lo que pasa en esta campaña que estamos comenzando a transitar? Es una campaña relativamente seca, en algunos lados muy seca. Entonces, por ahí, hablar de densidades altas de maíz es, digamos, contradictorio, el opuesto. Punto 1. Hay que saber si hay napa. Hay lotes que tienen napa y a qué profundidad está la napa. En esos que tienen napa la situación es diferente. Entonces pueden aprovechar si es que el suelo no tiene impedimento y la raíz puede llegar al frente freático. Lo que tenemos que también ver, si no hay napa, bueno, los pronósticos. ¿Qué dicen los pronósticos para el mediano y largo plazo? Con eso también podemos ajustar fecha de siembra. Si vamos a sembrar temprano, vamos a sembrar más tardío. Lo que yo les digo es que en los últimos años, y estoy hablando no de 1 o de 2, sino que prácticamente 10 campañas, en nuestra zona, centro-oeste de la provincia de Buenos Aires, los rendimientos con distintos tipos de híbridos fueron superiores cuando nosotros aumentamos la densidad de siembra y fuimos a 90.000 semillas por hectárea. Esto es, comparando 70, 90 y 110.000. Entre 90 y 110.000 nunca encontramos diferencias significativas, por lo tanto nos quedamos con la densidad menor por un problema de costo. Ahora, respecto a 70, las diferencias siempre estuvieron en favor de 35. De 90.000 semillas, quise decir. En esta campaña, lo que les sugiero es que miren muy bien la densidad. Es muy probable que esta campaña que comenzamos a transitar, si el agua es limitante, las densidades, por supuesto, van a tener que bajarse. De última, siempre el maíz tiene recursos para poder compensar, llámese a través de una espiga más grande en aquellos materiales que son, digamos, que generan una sola espiga, que no tienen prolificidad, o en aquellos que tienen prolificidad, generar más de una espiga, si la condición ambiental lo amerita. Para aquellos que son curiosos, una alternativa es que prueben, que hagan una pequeña prueba en un espacio reducido, donde no van a ganar ni van a perder mucho, pero sí se van a ir familiarizando con la técnica. La cosecha, no le tengan miedo. Con una plataforma a 70 centímetros cosechan perfectamente bien un maíz a
a 35. Lo que sí, tienen que hacer una siembra uniforme en lo que hace a las entradas y salidas de la máquina, porque lógicamente entran 2 hileras por cada rolo espigador. Entonces, si yo me corro, voy a tener problemas, pero si realmente tengo una siembra bien hecha, no voy a tener inconveniente. Y como otra recomendación, les sugiero, si cosechan con una plataforma de 70, un maíz a 35, es que bajen la velocidad de avance en aproximadamente un 10%. Esto habrá que ajustarlo a medida que se está cosechando, porque no es lo mismo cosechar un maíz de 12, 13 toneladas que un maíz de 7. Entonces hay que darle tiempo a que los rolos puedan tomar a 2 espigas por vez. Entran 2 surcos por rolo espigador. Pero hemos cosechado con distinto tipo de máquina, con distinto tipo de plataforma, y en ningún caso hemos tenido ningún tipo de problema. Les recuerdo, el 9 de julio, donde yo estoy trabajando, nosotros no tenemos un campo experimental propio ni máquinas propias, es decir, que lo hacemos con máquina y campo de productor. Por lo tanto, bueno, quien más lo va a sentir es el propio productor que nos hace la cosecha. En ningún caso, ningún productor tuvo problema, ni tampoco tuvo problema en lo que respecta a pérdidas más que las normales. Así que es una alternativa interesante, algo para probar, no tirarse a la pileta de golpe, simplemente probar y ver qué resultados vamos obteniendo, qué problemas podemos llegar a tener, los cuales nosotros hasta ahora, en verdad, no hemos tenido mayores. Hay muchas cosas para hablar, cómo hacemos la fertilización, cómo tenemos que... Hay un montón de cosas que por ahí en una nota no se puede explicar todo, pero esas otras cosas que se pueden manejar y hay que programar este tipo de siembra, este tipo de trabajo para tratar de maximizar lo que queremos. Si no, lógicamente que por ahí podemos, por errores de manejo, de prácticas que son no de insumos, sino que son de procesos, como es la aplicación de un fertilizante, podemos tener pérdidas que por ahí anulen las ventajas que el propio sistema tiene. Les recordamos que pueden seguirnos todo el día, todos los días, a través de la plataforma de medios agropecuarios Chacra. Más actualidad ahora con este compacto informativo elaborado por nuestro compañero Sergio Darco. Seguimos en esta continuidad informativa para contarte que la provincia de Entre Ríos busca impulsar la hidrovía con el sistema ferroviario provincial. Hasta ahora la hidrovía es prácticamente usada por las grandes empresas que se dedican a la exportación de alimentos y la importación de petróleo y la exportación de mineral de hierro. Lo que plantean los gobernadores es una integración de las provincias para que todas tengan acceso a la hidrovía, Entre Ríos especialmente, y con ello un mayor desarrollo económico. El Comité Federal se constituyó, o por lo menos se firmó el acta compromiso hace 2 semanas en Puerto San Martín, en Rosario, y hoy ya fue la primera reunión con los gobernadores. A partir de ahora las reuniones ya estarán integradas por los técnicos en todas las materias, incluso jurídicas, que participan del comité. Y también se va a hacer una sociedad del Estado para administrar el contrato, porque una cosa son los lineamientos generales de la hidrovía, las cuestiones de políticas de Estado, y otra cosa es la licitación del dragado de la hidrovía. Ese contrato vence en abril del 2021 y hay que llamar una nueva licitación pública, y el Gobierno Nacional y las provincias lo que plantean es que se haga desde una sociedad del Estado conformada por el Gobierno Nacional y las 7 provincias que integramos la hidrovía. Eso es muy importante porque es ahí donde se garantiza la democratización de la hidrovía, el uso mucho más intenso y de todos los actores económicos de cada provincia. La provincia de Entre Ríos, ¿cuáles son los beneficios que tendría? Bueno, Entre Ríos hace un planteo general. Lo primero que planteó el gobernador fue que la hidrovía no solamente es el canal de navegación de los ríos Paraná y Paraguay, sino también el sistema ferroviario. Entre Ríos tiene la línea General Urquiza, que va desde Misiones hasta Ibicuí. Tranquilamente puede estar operativa y para nosotros ese es un planteo central.
En tanto, en la provincia de San Luis hay una alerta por la posible llegada de la langosta sudamericana. Nosotros el día lunes recibimos un comunicado de parte de SENASA de que en la localidad de Taninga y El Mirador, que eso está aproximadamente a unos 55 kilómetros del límite provincial, más precisamente de la FINUR, ellos detectaron una manga de la langosta sudamericana, que podría estar llegando, ingresando a la provincia si se dan las condiciones de temperatura y viento, por la capacidad de vuelo que tiene, en un día podrían estar llegando, porque ellos vuelan aproximadamente entre 100 y 150 kilómetros diarios. Lo que nosotros hemos hecho a partir de esta alerta, trabajar en conjunto con SENASA, como lo hacemos siempre. Nosotros tenemos monitoreos periódicos, pero ahora hemos reforzado diarios los monitoreos y estamos haciendo monitoreo cubriendo toda la zona, departamento de Ayacucho y Junín, por las dudas, porque puede llegar a ampliarse, de acuerdo a la dirección de viento, podría llegar a ampliarse la zona de ataque. Si pueden ingresar a la página del Ministerio, allí están las especificaciones de cómo es la langosta, con tamaño real y fotos, porque es más fácil reconocerla, y también pueden hacer las denuncias ahí. Lo que nosotros le pedimos a los productores, que si llega personal del Ministerio, que se identifica, ¿no es cierto?, o de SENASA, le permitan por ahí el ingreso a los establecimientos para que ellos puedan monitorear, sobre todo en la zona de monte. Abrimos la página de los internacionales y nos vamos a ir hacia la República Oriental del Uruguay, porque allí finalizó una nueva edición de la Expo Prado y en el cierre estuvo el presidente Lacalle Pou. Quiero destacar también ese campo que necesita el gobierno, que necesita de la atención, y obviamente lo que decía Carlos María con respecto al comercio exterior, a los aranceles, a la competitividad. Pero me gusta hacer referencia a la vida de campo, que obviamente es mucho más que el negocio agropecuario, porque la vida de campo no es la misma si no hay un destacamento policial en Poblado Colón en La Valleja, porque la vida de campo no es la misma si no se tiene una ambulancia en Cuchilla Guavillú en Salto, porque la vida de campo no es lo mismo si en Paso del Cerro o en La Paloma Durazno no se tiene señal constante de internet, porque la vida de campo no es lo mismo si en Estación Independencia las parejas jóvenes no pueden tener una vivienda al MEVIR. Y allí está también parte de nuestro deber y nuestra dedicación. El campo como negocio, pero donde vive una gran cantidad de uruguayos que debemos cuidar y debemos tratar de que tengan igualdad de oportunidades. En estos días se reconocía la presencia del gobierno constantemente en la rural del Prado. Dos cosas. Primero, la mayoría de nosotros viene siempre. Ahora nos toca hacer gobierno. Pero lo segundo, lo raro sería que el gobierno no venga a la rural del Prado. Eso sería extraño, un gobierno de espalda a la producción rural. Y también queremos hacer de esta una señal, que es terminar con las señales o con las posiciones que se está de un lado o del otro. Y precisamente el presidente de Uruguay, Lacalle Pou, puntualizó en las últimas horas que está estudiando detenidamente la posibilidad de ingreso o no de argentinos a territorio oriental durante el próximo periodo estival, considerando que un número importante de argentinos cada año visita las costas marítimas del país vecino en lo que son las vacaciones de verano. Como consecuencia del coronavirus, el presidente uruguayo dijo que estudia detenidamente la posibilidad o no de que ingresen argentinos al territorio que preside. Y hacemos aquí una pausa, enseguida regresamos con más información. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero.
Volkswagen. El campo evoluciona. Nosotros también. Desarrollamos una nueva solución digital para comprar y financiar tus insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Las insumeras ingresan la compra en nuestra plataforma. Vos la probás en Office Banking o la app. Galicia Rural. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero de Pla. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso este invierno, cuídate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Somos especialistas en tolvas autodescargables. Somos pioneros en la maquinaria agrícola argentina. Somos Cestari. Continuamos con Chacra TV Noticias, hablando de todos los temas que tienen que ver con el sector, el de la preocupación de los empresarios rurales, de los agricultores, de los ganaderos, pero también de quienes tienen, por ejemplo, el desarrollo de pequeñas huertas comunitarias o familiares. Este es el caso. Vamos a hablar de huertas en espacios reducidos y en espacios interiores. Básicamente en estas huertas lo que tenemos que tener en cuenta es la cantidad de luz solar que tenemos por día, las horas de luz. Entonces tenemos que ubicar la huerta o las macetas que donde vayamos a hacer esta pequeña huerta cerca de una ventana o lo mejor ubicada en la mejor ubicación que tengamos en un patiecito que pueda recibir luz. Esta huerta se hace en contenedores básicamente. Los contenedores pueden ser macetas, pueden ser cajones, pueden ser tachos de pintura. Lo que tienen que tener en cuenta es que estos contenedores sean opacos, que no dejen pasar la luz. Esto es un sachet de leche en el cual se puede hacer también pequeñas, se pueden improvisar macetas, siempre que le hagamos un drenaje, unas perforaciones, y vamos a poder aprovecharlos como si fuera maceta porque son opacos. Y eso va a depender del tamaño de las plantas. En este caso podemos poner, por ejemplo, rúcula, o podemos poner alguna chicoria, una plantita de chicoria, puede ser algunos perejiles, unas 5 o 6 semillas entran bien acá, lo mismo 5 o 6 semillas de rúcula o de chicoria. Un rabanito o dos pueden llegar a entrar perfectamente. Después, si necesitamos poner plantas un poquito más grandes, vamos a tener que recurrir a macetas o contenedores de mayor tamaño. Por ejemplo, estas que son casi de 5 litros, podemos llegar a poner una planta de frutilla o podemos poner varias plantas, por ejemplo, de rabanito o todo un macetero, un macizo de rúcula o de perejil, por ejemplo. Ya en el caso de que necesitemos si que queramos sembrar plantas mayores, de mayor tamaño, por ejemplo, puede entrar muy bien zanahoria o remolacha en un contenedor de 5 a 6 litros. Lo que tendremos que tener en cuenta nada más es forrarlo por dentro con diario o con algún papel para que quede en total oscuridad, para que no afecte lo que son las raíces. En el caso de usar plantas de mucho mayor tamaño, también por ejemplo apio o acelga, podemos llegar a hacerlas en contenedores de 10 litros. Estos contenedores, que son como los tachos de las heladerías,
Se puede llegar a hacer también una plantita de tomate, se puede poner un par de plantas de arveja o de habas, funcionaría muy bien. Cebolla, también podemos poner varias cebollas de cabeza, unas 2 o 3, quedarían muy bien puestas. Lo que tenemos que tener en cuenta simplemente es utilizar un sustrato que sea liviano, puede ser con una mezcla de viruta con algo de compost. Si tuviésemos turba o perlita podemos llegar a agregar, todo en proporciones similares, como para que pueda ser un sustrato lo más liviano posible, porque esto va a estar en algún techo o en algún balcón, entonces tener en cuenta eso. Ya en caso de plantas de mayor tamaño, de fruto, que dan fruto, como por ejemplo la calabaza o papas, podemos llegar a ponerlas en un tacho de 20 litros. Pueden funcionar perfectamente, siempre y cuando tengamos en cuenta el tipo de sustrato que sea lo más liviano posible. En el caso de sembrar papa, tendríamos que llenarla más o menos un tercio de sustrato de tierra, sembrar la papa y luego a medida que va creciendo le vamos agregando mes a mes aproximadamente unas 5 centímetros de unas capas de tierra para que pueda crecer y dar las papas en el interior de este recipiente. Eso sería en cuanto a plantas en general. Lo que vamos a tener en espacios interiores son plantas de menores requerimientos. Por ejemplo, vamos a poner rabanito, rúcula, perejil, albahaca mismo. Podemos llegar a poner todo lo que son verduras de hoja y de pequeño porte. Alguna aromática más también puede llegar a ir, pero siempre que sean plantas de pequeño porte. Cuando vayamos a poner plantas de mayor porte, que sean expuestas a la mayor cantidad de luz solar. ¿Cuál es la situación hoy de la ganadería en materia de exportación? ¿Cuál es la situación de la ganadería en el mercado interno? ¿Cómo es el consumo? ¿Cuáles son las preferencias de los argentinos? ¿Cómo está impactando la crisis? Son algunas de las preguntas que le formuló nuestro compañero de tareas, Leandro Martínez, a un experto en ganados y carnes, Fernando Canosa. Les proponemos hablar sobre el mercado interno, lo que es la producción y el consumo también de carne y por supuesto cómo están las exportaciones a esta altura del año, un año muy complejo. Y también le vamos a preguntar a Fernando Canosa, que nos está atendiendo muy amablemente, qué está pasando con el impacto, si es que lo hubiera, a partir de las nuevas resoluciones y reglamentaciones del Banco Central. Fernando, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Bien, Leandro, todo bien, por suerte. Muchas gracias. Bueno, ¿qué se puede decir, ¿no? En principio, sobre estas nuevas disposiciones y cómo está impactando esto? A ver, yo te diría que saliendo un poco abriendo una ventana y viendo el mundo, qué es lo que está pasando, el mundo sigue demandante de carne, o sea, esto no ha cambiado, digamos. La pandemia, lo que ha ocurrido es que, pues justamente estábamos hablando con otro colega y ocurre que hay países que temporariamente salen del mercado, entran otros, cuando entran con mayor demanda que lo que demandaban antes. O sea, ¿cómo ha repercutido en general en el mercado en estos 6 meses que llevamos de pandemia? En última instancia, la demanda de carne en el mundo sigue firme. Argentina, lo que es interesantísimo, yo tengo un gráfico en el cual los últimos 4 años, mes a mes, siempre el último mes es más alto que cualquiera del mismo mes de los 3 años anteriores. Cada mes venimos batiendo récord respecto a exportaciones de lo que ha sido el año anterior. Y cuando uno ve qué es lo que está ocurriendo con el consumo interno de todas las carnes en la Argentina, seguimos ahí arriba entre 115, 118, 113, 111 kilos de carne por habitante y por año. Estamos dentro de los 4 países del mundo que mayor proteína animal consumen. Esto ha sido así en los últimos años y continúa de esa misma manera. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Tenemos por un lado totalmente abastecido el mercado interno, sin graves problemas, después si querés podemos hablar cuál es el efecto de la pandemia en el mercado interno, y por otro lado tenemos un mercado externo que está ávido de carne. Entonces,
digamos, esto continúa, independientemente de la pandemia, esto continúa. Ahora, ¿cómo afecta lo que vos decís, cómo afectan estas nuevas medidas que se han tomado? Yo te diría que en principio, como le ocurre a todos los mercados, tanto de exportación como de importación, generan mucho ruido, porque si vos tenés un dólar para exportar en 77, 78, 79, no me acuerdo justo hoy cuánto está, pero está alrededor de 79.25, sí. 79.25, gracias. 79.25, eso lo tenés que restar las retenciones, claro, para ver cuál es el dólar que realmente recibís vos por el producto que exportás. Si vos ese mismo producto lo vendieses en un mercado paralelo, recibirías 150 pesos por dólar, ¿no es cierto? Entonces, la tentación es grande. Ahora, en última instancia, esto lo que puede permitir es aumentar el poder de compra de aquellos que puedan llegar a saltar el cerco, pero concretamente en la realidad esto no produce demasiados cambios en función de que el valor por nuestro producto en dólares sigue siendo el mismo que era ayer, pero genera mucho ruido interno, esto no hay ninguna duda, y genera ruido por el lado de los que tienen deudas, o sea, si alguien tiene deudas en el exterior y le obligan a que una parte de esa deuda no la pague, genera desconfianza en su proveedor, con lo cual ese proveedor va a pensar dos veces o le va a cobrar más caro porque pasa a ser un cliente poco confiable. Entonces, todo esto genera ruido y no ayuda, sin ninguna duda que esto no ayuda. Pero volviendo de todos modos, no han pasado 24 horas todavía, con lo cual deberíamos ver un poquito más para adelante qué es lo que ocurre, ¿no es cierto? Pero lo concreto es que, digamos, independientemente de todo el batifondo que tenemos en la Argentina, que nosotros siempre tenemos mucho ruido, el mundo sigue siendo claramente demandante de carne y estructuralmente subabastecido. Eso sigue permanente. Y el mercado argentino hasta acá se ha mantenido firme. Yo diría que lo que ha caído en el consumo en los últimos 6 meses es todo lo que tiene que ver con los parrilleros y lo que tiene que ver con las menudencias. ¿Por qué? Porque al estar cerrados todos los restaurantes, no funcionan las parrillas, no vamos a comer asado, comemos asados por ahí en las casas, pero no es lo mismo. O sea, ahí ha provocado algún cambio en los hábitos de consumo, pero mucho más que eso no ha habido. Totalmente. Bueno, vamos a ver entonces con respecto a esta demanda que está habiendo, evidentemente, como vos venís observando, y los analistas en general, de que el mundo está demandando permanentemente carne. Ahora, en Argentina, ¿estamos a tono con eso? Digamos, ¿estamos a la altura de las circunstancias? ¿Se está invirtiendo en generar mayor producción para poder abastecer cada día más? A ver, acá sí que tiene que ver ya la situación interna, o sea, cuando vivimos en una macro tan cambiante y tan difícil de prever el futuro, es muy difícil pensar que haya muchos que estén invirtiendo pensando en este futuro. De todos modos, los hay, porque cuando uno ve el valor que ha tomado la hacienda de cría, el valor que ha tomado el ternero desde que comenzaron todos estos problemas a hoy, claramente hay muchos que se han refugiado en el ternero o en la hacienda de cría para poder mantener el valor del dinero que tienen. O sea, si uno ve, si cualquiera ve de afuera, los bienes, digamos, los activos en carne están muy firmes. O sea que de alguna manera el mercado está viendo al sector cárnico como un refugio de valor y como un espacio que tiene de alguna manera un futuro promisorio. Entonces, desde ese lugar vos ves que hay decisiones de inversión. Ahora, esto además se tiene que ver traducido en inversiones genuinas en cuanto es, necesitamos mayor cantidad de pasto, necesitamos mejorar las condiciones sanitarias. O sea, pensemos que Argentina hoy está produciendo 3.200.000 toneladas y variando fundamentalmente la oferta de pasto, que es lo que le está faltando a la Argentina, podríamos estar llegando a los 4,5 millones, 5 millones de toneladas. O sea, Argentina tiene, como los otros países del Mercosur, Brasil, Uruguay y Paraguay, tiene muchas posibilidades potenciales de poder crecer. Creo que, por otro lado, nos encontramos
en un país que necesita divisas, no hay ninguna duda que estamos necesitando dólares, porque si no, no podemos vivir cerrando y poniendo cepo todos los días. Bueno, hemos demostrado en los últimos 4 años, de 2015 o 5 años, del 2015 al 2020, que el sector que más rápidamente y con un mayor ritmo de crecimiento respondió fue el sector de las carnes. ¿Por qué? Porque venía de un nivel muy bajo de exportación, estábamos en el 2015, estábamos en 200.000 toneladas, hoy estamos en 850 y podemos llegar al 1.000.000 de toneladas este año, o sea, en 5 años prácticamente estamos multiplicando por 5 el nivel de exportaciones y podemos seguir creciendo. Entonces, me parece que esta es una buena noticia para todos los argentinos porque rápidamente nos hemos transformado en uno de esos sectores que puede aportar divisas, que puede aportar mano de obra, porque también es mano de obra intensiva. Pensemos que si las cadenas agroindustriales son responsables de más de un tercio de la demanda de mano de obra, de ese tercio, prácticamente un tercio corresponde al sector de ganados y carnes. Dentro de las cadenas agroindustriales, el sector de ganados y carnes es el más importante en mano de obra cuando sumamos de mano de obra directa e indirecta. ¿Por qué está dado esto? Porque más allá de la gente que está trabajando en el campo, que donde hay un animal no puede dejar de haber una persona cuidándola, tenemos toda la industria de procesamiento, toda la industria frigorífica que es mano de obra intensiva. Entonces todo esto hace que seamos un factor de generación de mano de obra importante. Hace un rato, o al principio, te decía que podíamos llegar a producir 4 millones, 5 millones de toneladas. Bueno, esto significan 250, 300.000 puestos de trabajo más. Entonces, desde este lugar me parece importante resaltar que podemos generar divisas, podemos generar mano de obra, o sea que somos, como decimos con otros colegas, somos la vaca viva. En la medida en que no volvamos a generar políticas públicas como la del 2006, 2007, este es uno de los sectores llamados a ser protagonista en el presente y el futuro de la Argentina. Sí, y también hay una gran expectativa, aunque también, debo decir, bastante inquietud e incerteza de lo que pueda llegar a pasar en otros productos. Por ejemplo, en lo que está demandando China, y también te quería preguntar sobre este aspecto en cuanto a la producción de cerdo, ¿no? Porque esto, sé que en algunos lugares, por ejemplo, de las islas, ya empezaron a observar alguna posibilidad de instalar en el Delta, por ejemplo, este tipo de criaderos. ¿Cómo está? ¿Cómo avanza esta negociación? Yo creo que acá, y perdóname si la palabra es un poco dura, pero hay mucha gente que opina desde la ignorancia. Creo que para la Argentina, si hay algo que sea positivo para Argentina, es que no salgan de nuestros puertos un grano de maíz y un grano de soja, sino que todo el maíz y la soja lo podamos transformar en carne. Brasil y Estados Unidos están por arriba del 70% de procesamiento de sus granos. Nosotros estamos escasamente en un 30%. Entonces, es bueno que en vez de vender grano y que otros produzcan carne, que esto es el valor agregado más simple que tenemos, transformar nuestros granos en carne, que se lo coma China, se lo coma Vietnam, se lo coma Europa, se lo coma el África. A mí no me importa quién lo come, Lo importa es que nosotros podamos transformarlo. Y esto no tiene por qué generar un problema ambiental. Me parece que también acá hay un alto grado de desconocimiento. Hoy en día con el tema de la economía circular, donde vos todo lo que haces lo transformás. O sea, yo te pongo el caso, tuve la suerte de conocer un criadero de cerdos modelo en el norte de Córdoba, allá Las Chilcas, en la zona de Totoral, otros en la zona de provincia de Buenos Aires, en Villegas. Hoy en día vos vas a una granja productora de cerdos y aparte de procesar maíz y de procesar la soja se transforma en proteína, toda la bosta, digamos, todos los excrementos de esos animales se transforman en gas. Entonces hay, digamos, un proceso virtuoso de que no se desperdicia nada, sino que todo se transforma. Obviamente que como todas las cosas en la vida, las puedes hacer bien o las puedes hacer mal. Claro, si vos lo haces mal, vas a contaminar el ambiente. O sea, si todos esos excrementos yo los mando a la napa, genero una contaminación. Si yo todos esos excrementos los transformo en una planta de biogás, estoy generando gas o estoy generando electricidad. O sea, me parece que, digamos, transformar a la producción de carne intensiva de cerdos o de pollos o de lo que fuese en una maldad es no conocer, digamos, todas las bondades que tiene esto, ¿no? Y claramente esto es generar
generar trabajo para la Argentina y transformar un producto, digamos, como el maíz, transformarlo en carne. Creo que me parece que tenemos que hacer docencia, y es muy buena la pregunta tuya, Leandro, porque creo que los periodistas, y periodistas bien intencionados y formados como ustedes, pueden ayudar a que el público que está del otro lado escuchando vea que esto no es una maldad en sí misma, sino que, como todo, tiene cosas malas o buenas. Si yo agarro un auto y agarro una manifestación y me dedico a matar gente, van a decir que el auto es malo, hay que sacar el auto. Bueno, si vos sabés manejar, no vas a llevar a la gente por delante. Estoy poniendo una cosa muy burda como para que se entienda, ¿no? Esto es como el tema de los fitosanitarios, o, digamos, si vos te tomás un puré de aspirina... Las buenas prácticas, digamos. Las buenas, exactamente, esa es la palabra, las buenas prácticas, exactamente. Creo que eso, no hay nada malo ni bueno en sí mismo, todo depende para qué y por qué. Los remedios, sin ir más lejos, si no tomemos ningún remedio, nos morimos pasado mañana. Si vos te tomás una tortilla de aspirina, tenés un agujero, tenés una úlcera, bueno. Está muy bien el ejemplo. Fernando, bueno, ya hablamos de exportaciones, de cómo está la situación, la atracción desde China y demás. ¿Qué está pasando en cuanto al mercado interno? Y bueno, hablábamos también sobre los precios y sobre estas decisiones del Banco Central. ¿Cómo está el precio de la carne? ¿Está cara la carne en este momento? ¿Se puede esperar un aumento, una inflación en los próximos meses? A ver, estamos en una situación económica muy compleja, donde ha habido un alto grado de emisión por todas las condiciones de la pandemia. Habrá que ver cómo se maneja la economía de acá para adelante, pero los que entienden de esto, que no es mi caso, yo no soy economista, te hablan de que se avecinan altos niveles de inflación. Si se avecinan altos niveles de inflación, cuando la carne se transforma en un producto barato, la gente va a demandar más carne y la carne va a subir su precio. Hoy la carne está en un precio accesible. La prueba está que con todos los problemas de ingresos que hay, la carne sigue teniendo una demanda muy firme. Ahora, ¿qué va a pasar de acá a 2, 3, 4 meses? Y es muy difícil prever en un país tan cambiante, pero hoy la carne está en un precio accesible, se vende sin ningún tipo de inconveniente. Seguramente que si hay inflación, la carne va a subir, como pasa con todos los productos, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué les dirías entonces para ir cerrando a los productores de acá en más, digamos, teniendo en cuenta estos temas, ¿no?, de los cuales estuvimos hablando? A ver, yo diría dos cosas, Leandro. Para los productores, que apuesten a la carne y pónganle fichas, digamos, si estamos hablando en un casino, pónganle unas cuantas fichas a la carne, porque este es un producto que hoy concretamente el mundo demanda y que hay pocos países como la Argentina que pueda aumentar su producción, y es un negocio sustentable para Argentina. No hemos hablado del tema carbono, pero la producción ganadera argentina es carbono positiva, con lo cual también somos amigables con el ambiente. Y al consumidor le diría, quédese tranquilo que Argentina tiene la suficiente carne como para poder seguir abasteciéndolo a valores competitivos y seguir siendo uno de los 4 países del mundo que más carne consumimos. Impecable. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias a vos, Leandro. Hasta siempre. Gracias. Hasta luego. Chao. Y saben ustedes que por estos días se conoció la decisión del presidente de la Nación de prorrogar este estado de cuarentena de alguna manera, con las restricciones que ya todos conocen en distintas zonas de la República Argentina como consecuencia del coronavirus. Esta situación también se está replicando en el mundo, incluso en el hemisferio norte, concretamente en Europa, donde en algunos países se está dando un rebrote preocupante. Citemos el caso de España. Nos vamos a ir, pero nos vamos a ir con imágenes que muchas veces hablan más que las palabras. Estas son imágenes de la pandemia en el mundo. Gracias.